Muy buenas tardes, estimados amigos. Les saluda el economista Harold Aliaga. Vamos a proceder a responder las preguntas de los grupos Profetismo Bíblico, un grupo cerrado en el cual estamos dando el seminario, y también del grupo Moriah, en la cual nos han hecho llegar algunas preguntas. Entonces, vamos a compartir la pantalla, ¿sí? Vamos a revisar, darnos un tiempo para poder apreciar las preguntas de nuestros amados amigos y hermanos, quienes han tenido diferentes tipos de dudas, no solamente en el curso que están llevando con nosotros, sino preguntas cotidianas que ellos han visto de otros expositores, ¿verdad? Preguntas que han llamado su atención, y es muy importante, ante todo, caballeros y damas, tener un panorama claro de lo que se va a tratar, ¿verdad? Obviamente uno no puede construir lo que es el conocimiento y la base bíblica sobre el aire, sino que para todo en la vida hay que tener un fundamento. Entonces, en este caso, vamos a proceder a ampliar la pantalla, ¿sí? Vamos a compartir, necesito de su precioso tiempo a todos, caballeros y damas, y primeramente vamos a identificar, vamos a focalizar los grupos, los cuales han planteado preguntas, quienes son los estudiantes, a quienes primeramente agradecemos el interés en las materias impuestas, y también vamos a proceder a examinar la naturaleza de las preguntas, ¿no? ¿Por qué surgen estas preguntas? En la mayoría de casos van a ser preguntas que surgen de los cursos que hemos dado. Bien, entonces en esa línea, caballeros y damas, el primer grupo del cual vamos a presentar preguntas es el grupo llamado el Movimiento Profético. En este grupo llamado Movimiento Profético estamos dando una serie de 5 clases en las cuales estamos analizando diferentes tópicos. Bien. La primera, caballeros y damas, vamos a llevar una pregunta, viene desde Colombia, ¿no? Hay un hermano eh, llamado, pues, el hermano Valdir, ¿no? El hermano Valdir va a hacernos una pregunta desde Colombia. Entonces vamos a revisar la pregunta de nuestro hermano y vamos a analizarla para ver cuál es la duda que él ha tenido, ¿no? Que ha surgido en las clases, o también las otras preguntas, pues, que pueda venir a la mente. Vamos a revisar la primera pregunta. La pregunta es la siguiente, dice: profesor, si el Antiguo Testamento no es un libro histórico, primera pregunta, ¿por qué se manejan fechas? Segunda pregunta, muchos personajes como Nabucodonosor, o sea, por citar un ejemplo de muchos, y lo mismo pasa en el Nuevo Testamento. Bien, aquí, apreciado Valdir, vamos a primeramente focalizar lo que representa realmente las escrituras, cómo hay que entenderlas, y una vez definido eso, vamos a entender justamente estos puntos de acá que usted plantea, que son muy buenos. Entonces, bien, primero dejamos de compartir, ¿sí? Y vámonos a una pizarra virtual que va a ser bastante necesaria. Compartimos la pantalla, vamos a la pizarra virtual. En esta oportunidad vamos a utilizar la aplicación de Paintbrush con una pizarra virtual que nos va a permitir expandir el análisis que vamos a presentar en esta magnífica tarde. Entonces, primero vamos a definir, correcto, lo que contienen las escrituras. Ya, vamos a llamarla así a nivel general. Escrituras. Ya, vamos a poner de esta manera. Bien, entonces, le vamos a llamar así, señores, al grupo de libros que se encuentran dentro de la misma. Sabemos nosotros que tradicionalmente a esto se le ha clasificado de la siguiente manera, ¿sí? Por acá vamos a poner lo siguiente. A esta parte, ¿sí? Le van a llamar Antiguo Testamento, ¿correcto? Y a la siguiente le van a llamar Nuevo Testamento. Entonces vamos a darle forma a esto. Un minutito, ponemos una gráfica de otro color, ¿sí? De momento, yo le voy a llamar Antiguo y Nuevo Testamento, aunque usted sabe que esa no es la definición correcta, ¿no? Vamos a explicar también por qué no es correcto llamarle de esa manera. Pero de momento, le voy a poner de esta manera para que la audiencia pueda entender un poco lo que vamos a nosotros explicar, ¿no? Bien. Y por acá vamos a tener el mal llamado Nuevo Testamento. También vamos a decir por qué no debería tener este nombre, esta colección de libros, vamos a decirlo así. Bien, entonces, señores, primero tenemos que notar que en ambos conjuntos existen un montón de libros, ¿sí? Eso lo sabemos todos. Ahora, sabemos nosotros, señores, que hay un concepto también bastante importante y lo vamos a poner por aquí, ¿ya? Y esto tiene que ser fundamental para después hablar del tema de las fechas y todo lo demás que nos pregunta el hermano. Entonces, fíjense que acá se maneja un concepto llamado géneros literarios. Ya lo vamos a poner también con rojo aquí. Vamos a poner aquí géneros literarios. ¿Ok? Ponemos aquí géneros. Géneros literarios.
¿ya? Ahora, fíjense, señores, que las escrituras van a haber diferentes libros, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner el libro de Job, solamente para citar algunos ejemplos nomás. Digamos, acá ponemos Job. ¿Ya? La pregunta Job, ¿qué tipo de género tiene? Bueno, Job es un libro de corte sapiencial. La palabra sapiencial significa de que es un libro que va a hablar aspectos de la sociedad, de la persona, por qué los buenos sufren, por qué los malos no sufren, etc. Entonces se debe enfocar justamente en esa estructura. Ahora, si nosotros nos colocamos en este conjunto, hablemos de los evangelios, para que se pueda entender. Evangelios. En este caso entra Marcos, Mateo, Lucas, Juan, etc. Los evangelios, señores, ¿qué tipo de género tiene? Tiene el género epistolar. ¿Qué significa la palabra epístola? Que son cartas, ¿sí? Cartas dirigidas a un grupo de gente. Entonces, también nosotros podemos notar acá el género apocalíptico. Por ejemplo, yo pongo acá Apocalipsis, ¿sí? Apocalipsis. Y Apocalipsis tiene el género llamado de la apocalíptica judía, ¿ya? Apocalíptica judía, le voy a poner así. Ahora, si nosotros enfocamos el libro de Daniel, para que se entienda, porque a veces nuestros hermanos piensan que es un libro profético, y la verdad que no, no tiene nada de profético Daniel. Daniel solamente es un libro que pertenece a la apocalíptica, ¿sí? Judía. ¿Qué significa? Que son libros que connotan un mensaje de esperanza, no del fin del mundo. Entonces, a veces, cuando nosotros estudiamos la Biblia o las Escrituras, lo quiero decir así de manera universal, no solemos conocer los diferentes géneros, ¿no?, que hay. También hay género poético, por ejemplo, el libro de Josué, y acá entró la pregunta del hermano, es de género histórico. Pero recuerden lo que voy a decir, señores. El hecho que tenga el género histórico no significa que sea histórico en el sentido estricto de la palabra, porque recuerden, para que algo, señores, sea histórico, tiene que haber no solamente evidencias bíblicas, sino tiene que haber evidencia extrabíblica, evidencia antigua. Entonces, lo primero que hay que notar es que los libros de las Escrituras tienen diferentes géneros literarios. ¿Ya? Ahora, habiendo entendido este panorama, vamos a retomar la pregunta de nuestro hermano, ¿sí? Porque la pregunta de nuestro hermano es vital. Dice claramente, ¿por qué se manejan fechas y personajes? ¿Ya? Ahora vamos a explicar un poquito eso, ¿sí? Vamos a regresar a nuestra pizarra virtual, ¿correcto? La vamos a borrar, porque se entiende que la primera parte de los géneros literarios, creo que ya quedó completamente claro, ¿sí? Ahora vamos a explicar el proceso de composición, a manera de grosso modo, para que usted pueda, digamos, entender. Bien, hablemos, señores, del papiro 46, para que se entienda el tema de las fechas y personajes. Hablemos del papiro 46, ¿sí? Papiro 46, que tiene las proto-paulinas, ¿ya? Las proto-paulinas. Entonces, digamos, en las cartas de Pablo, las que realmente son de él, porque recuerden que hay proto-paulinas, deutero-paulinas y trito-paulinas, dentro de estas escrituras de Pablo, señores, estas tienen una fecha de aproximadamente el 200, ¿sí? 200 después del Mesías. O sea, ¿qué significa? Que estas cartas están fechadas en 200 años a la muerte del maestro, ¿sí? Entonces, en el caso de los evangelios, sabemos que los evangelios son posteriores a las cartas de Pablo, o sea, lo más antiguo que tenemos nosotros son las cartas de Pablo. Ahora, vamos a citar algunas cosas para que la pregunta del hermano quede mucho más clara, ¿no? Por decir, vamos a hablar de alguna de las cartas de Pablo, digamos, ¿no? En la cual Pablo habla que él ha tenido un encuentro con algún gobernador. Vamos a poner así, por ejemplo nomás. Pablo tuvo un encuentro con Félix. Tuvo un encuentro con Félix, el gobernador, ¿ya? Entonces, bien, si nosotros vamos a centralizarnos acá en el ejemplo, porque me interesa que se entienda la esencia para que usted pueda notar esto. Entonces vamos a revisar lo siguiente. Primero, caballeros y damas, tenemos lo siguiente, ¿ya? Tenemos primeramente esto, este cuadradito que usted ve acá, va a ser el papiro, digamos. Vamos a poner acá el papiro. Y este papiro, señores, va a tener justamente a los personajes, ¿sí?
pero no las fechas, porque recuerden, las fechas las van a poner recién los eruditos modernos. O sea, los eruditos modernos son los que van a hacer la división en antes de Cristo y después de Cristo. Obviamente, ¿por qué razón ellos hacen esa división? Porque tienen a la persona del Mesías como la persona que va a romper el tiempo, en un antes y un después, ¿no? Pero por decir, no se considera así en el calendario judío, por ejemplo, en el calendario gregoriano, estamos ahorita en el 2022, ¿no? Pero en un calendario judío, por ejemplo, en el de Jabat, solamente por citar un ejemplo, estamos en 5782, porque ellos no cuentan antes de Cristo ni después de Cristo, ¿no? Igual puede pasar en otras culturas, entonces hay que tener bien presente que esa división de fechas que nos dice el hermano es porque los eruditos la han dividido así. No porque en la Biblia dice, esto fue escrito 200 antes de Cristo. No, no dice eso. Entonces, como mencionábamos, en el papiro, lo que usted va a encontrar justamente va a ser lo siguiente. Van a encontrar ustedes relatos, hay que ponerlo así con otro color para que se entienda. Relatos, ¿sí? Crónicas, personajes, ¿sí? Por ejemplo, en la cual muchos de ellos han sido personajes históricos, personajes que han existido. Por ejemplo, hablemos de Poncio Pilatos. Poncio Pilatos sí existió, pero cuando hablamos que los evangelios son teológicos y también una muy buena parte de lo que son los libros de Moshe, de Moisés, o sea, la Torá, Humash, ¿sí? Es por una razón siguiente. Primero quiero hablar de los evangelios. Acá, hablando en el ejemplo de Pablo, dice que Pablo tuvo un encuentro con Félix, ¿ya? Pero la pregunta es, ese Félix, ¿cuál es el rastro de Félix? Los orígenes de Félix, ¿dónde nació Félix? En todo caso, en el Senado romano, ¿a qué pertenecía el gobernador Félix? Entonces, esas son las cosas que se tienen que rastrear. Si bien es cierto, el papiro tiene relatos, personajes, crónicas, narraciones, etcétera, lo que nosotros tenemos que caer en cuenta es lo siguiente. ¿Cuánta de esa información realmente se ajusta a la realidad? Por ejemplo, acá voy a hacer un cuadro comparativo y voy a borrar esto para que se entienda mucho mejor, ¿ya? Esto voy a dejarlo, la parte del papiro y de los relatos, y quiero ir un ratito a los evangelios, para que usted pueda entender un poco mejor lo que yo le quiero plantear. Por decir, voy a hacerme un cuadro comparativo acá abajo y voy a comparar, para que usted me entienda, a Poncio Pilatos de la Biblia y al Poncio Pilatos histórico, porque no son lo mismo, ¿ya? Vamos a ponerlo por acá, ¿sí? Yo quiero que esto se entienda. O sea, el hecho que esté el nombre de un personaje que ha existido no es garantía de que todo lo que está ahí escrito tiene que ser tal cual. Pues. A veces los hermanos dicen, porque pone Poncio Pilato, entonces todo lo que está en el Evangelio tiene que estar así, ha sido tal cual. No, ese es un craso error. Y ahorita lo vamos a explicar por qué. Entonces, acá pongo Pilato, ¿ya? Pilato de los Evangelios, y acá voy a poner al costado el Pilatos histórico, ¿ya? Para que se entienda. Y acá pongo el Pilatos histórico. Bien, por ejemplo, ¿qué tiene usted en el Pilato de los Evangelios? Que en el momento en que iba a morir el maestro, él va a interrogarlo, ¿no? Incluso le va a pedir que lo suelte. Vamos a poner acá, pide, ¿ya? Pide que lo suelte, ¿no? ¿Qué mal ha hecho este hombre? Se ha cometido el que lo azoten. O sea, solamente quiere Pilato, en el Pilato del Evangelio, que lo suelte. ¿A quién le suelto? ¿A Yeshua de Nazaret o a Barrabás? Pero el Pilatos histórico, señores, era un hombre eminentemente sanguinario. Ya, ponemos acá, sanguinario. Este señor crucificaba a sus enemigos, ¿ya? Crucificaba a los sediciosos, obviamente contra el imperio, ¿se entiende? ¿Sí? A los sediciosos. Y obviamente en ese momento del tiempo, ¿qué iba a consultar Pilato con su mujer? Nosotros en los evangelios vemos que su esposa, ¿sí? Habla con Pilatos, ¿no? Y le dice, no lo crucifiques porque yo he tenido sueños a causa de este justo. Pero en el mundo antiguo, estimados amigos, entendamos que el papel que desempeñaba la mujer no era un papel tan prioritario, sino era un papel muy secundario, ¿no? Muy marginal, porque no se le tenía mucho en cuenta en la sociedad. Me refiero de esa parte del continente. Sabemos nosotros que acá en nuestras culturas andinas han sido culturas eminentemente matriarcales. Entonces, pero no es lo mismo la cultura que tenemos nosotros en la parte de Latinoamérica contra la cultura pues, que había en Medio Oriente, ¿no? Son dos pensamientos diferentes. Entonces,
para retomar la pregunta del hermano, si los evangelios y si el Antiguo Testamento no son históricos, ¿por qué se mencionan fechas? Los que mencionan fechas, mi hermano, son los eruditos y mencionan esas fechas en base al papiro, en base a la lexicografía, en base a los diferentes exámenes que se le somete a ese escrito para determinar su antigüedad. Por eso se manejan fechas. Pero no que la Torá misma diga, nosotros somos 10.000 años antes de Moisés. No va a encontrar usted nada de eso. Pero sí, como le comento, el documento, el papiro, el pergamino, va a ser fechado por los eruditos en base, como le dije, a la papirología, a la lexicografía, etcétera, y en base a eso ellos determinan la antigüedad. Y lo que contiene los papiros son relatos, crónicas, personajes, etcétera, ¿sí? Pero si nosotros comparamos, como puede ver usted en pantalla, mi hermano Valdir, el Pilato de los Evangelios no es el mismo que el Pilato histórico. Y solamente estoy poniendo dos cosas nomás. Podríamos sacar un montón más de comparaciones para ver que no es lo mismo. O sea, son completamente diferentes, ¿no? Y podríamos continuar nosotros, ¿no? Podríamos continuar analizando el Nabucodonosor bíblico, aquel que agradece a Dios después de que le vuelve la locura, con el personaje que nos relata realmente la historia. Entonces, si nosotros hacemos el cruce, o sea, digamos así, el cuadro como usted tiene en pantalla, vamos a notar eminentemente diferencias muy abismales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que considerar para ir a la primera pregunta de su persona? Pregunta muy importante, y de hecho yo le agradezco por la misma, ya que esta pregunta va a permitir traer luz, ¿no?, a lo que nosotros queremos conversar en esta bella tarde, ¿no? Entonces, hablando, mi hermano Valdir, por ejemplo, de personajes como Moisés, como Abraham, como Jacob, ¿no? Dado que usted ha estado en el curso Evolución de la Torá, nosotros hemos explicado en ese curso cómo se compone lo que va a ser el relato de los patriarcas, ¿no? Y cómo todos estos van a partir de una matriz. Por ejemplo, ¿existió un Abraham? Sí existió un Abraham, pero no es el mismo de la Biblia. Es un personaje muy distinto. Lo que la Biblia ha hecho, le ha recubierto de capas, para que usted me entienda. El personaje de Jacob, que no es el nieto de Abraham, hablando desde la parte histórica y la parte de la composición, ¿sí? Tampoco es el mismo que aparece en la Biblia, sino es otro personaje sobre el cual se le ha puesto capas teológicas, ¿entiende? Para esto yo le recomiendo que revise usted en el video la clase número 1, no, perdón, la clase 3, 4 y 5. En la clase 3 hablamos de Abraham, cómo surge el relato de Abraham, cómo al personaje del Abraham indígena le van a poner las capas teológicas. Usted lo va a ver con mucho detalle en el video número 3 del curso Evolución de la Torá, curso que me parece que usted llevó. En la clase número 4, usted va a ver justamente la construcción del personaje de Jacob, y cómo a Jacob, el héroe del norte, también se le van a poner capas, y después van a combinar las historias para que el relato del norte y del sur sean solamente uno. Pero eso está en la clase número 4. Finalmente, en la clase número 5, usted ve la tradición de Moisés, un éxodo sin Moisés. Y el Moisés que pudo haber existido, ¿cómo difiere del Moisés teológico que aparece en la Biblia? Entonces, si nosotros seguimos, hermano Valdir, este análisis, vamos a entender que si bien es cierto, hay personajes que pueden haber existido, tenemos nosotros que pensar de la siguiente manera. ¿Qué porcentaje de ese personaje del cual me narra las escrituras, en el sentido teológico, qué porcentaje de histórico tiene en el sentido que guarda ese personaje relación desde el punto de vista antropológico, o sea, del hombre de esa sociedad, del punto de vista sociológico, como una persona que pertenece a las tribus semíticas que están, digamos, merodeando en el oriente? ¿Sí? Porque el problema, mi hermano Valdir, es que a veces nosotros cuando estudiamos las escrituras, llámese pues en una parroquia, si el hermano es católico, en una iglesia, si el hermano es cristiano, o de repente en una sinagoga, si es judío, pues van a estudiarlo siempre desde un punto de vista confesional de la fe. ¿Eso qué significa? Que bueno, el Eterno llamó a Abraham, vete de tu parentela, lejá, etcétera, ¿no? O a Moisés, saca mi pueblo de la esclavitud, pero eso es de la parte espiritual. Entonces nosotros no tenemos que combinar la parte espiritual
con la parte académica. Son dos cosas diferentes. Entonces nosotros tenemos que dejar lo espiritual donde tiene que estar y lo, digamos así, lo académico donde tiene que estar, pero no podemos hacer esa mezcla, sino que tenemos que entender que son dos caminos, o sea, la parte teológica y la parte académica son dos caminos, los cuales no tienen que estar en conflicto, porque a veces los extremos que hacen mucho daño es que los hermanos que están metidos en la teología buscan desprestigiar a la academia, porque ven en ellos a una amenaza a su fe, o al revés, algunos académicos también ya se van al extremo en que buscan desprestigiar a las escrituras como si fueran un collage o un copy-page de las culturas del mundo antiguo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer como personas maduras en este camino que nuestro Padre Celestial nos ha dado, es notar que el pueblo de Israel, como todo pueblo, tiene su historia, tiene tradiciones, tiene leyendas, tiene mitos, porque es un pueblo como todo pueblo. Pero entre todo eso nosotros tenemos que analizar las partes espirituales que nos ayudan a nosotros a caminar como buenas personas, buenos ciudadanos, buenos hermanos, buenos devotos en nuestro peregrinar por la tierra. Entonces, ¿por qué se manejan fechas? Por el tema de los papiros, lo acabo de mencionar hace unos minutos. Personajes como Nabucodonosor, Pilatos, etcétera, pueden consignarse, pero hay que hacer el cruce para ver cuánto de ese personaje es realmente el verdadero y cuánto ya es un arreglo teológico. Entonces ahí es donde tenemos dos casos, solamente le cito al caso de Nabucodonosor y al caso de Pilato. Usted podría hacer en casita un cuadrito para comparar al Yeshua histórico con el Cristo de la fe, no son el mismo. El Pablo histórico contra el Pablo de la fe, no es lo mismo, para que usted me entienda, para que usted lo pueda hacer más rápido el trabajo. En el caso de el Cristo de la fe, mi hermano, usted hace un cuadro y pone la percepción que tiene Pablo del Cristo resucitado o del Yeshua resucitado, y pone pum, 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 pum. Ahora, para entender al Yeshua histórico hay que revisar los evangelios, pero filtrarlos con lo que pensaban los judíos del segundo templo, donde usted vea que haya coincidencia entre lo que dice el evangelio y lo que dicen los judaísmos del segundo templo, lo va poniendo. Entonces, usted va a cruzar ese cuadrito y va a ver, ah, no, no, no. Acá el Yeshua de carne y hueso es hijo de una pareja de judíos normales. Acá en la parte teológica le ponen que es hijo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya hay una religión imperial. Acá se le conoce solamente como un profeta, me refiero en la parte de los evangelios, y de hecho en Mateo se le llama profeta y Mesías. Pero cuando ya hablamos del Mesías teológico, sí, siempre fue Mesías, etc. Entonces, esas son las cosas que hay que comparar. Igual, le dejo otra tarea más. En el caso de Pablo, usted hace su cuadro comparativo y pone el Pablo histórico y el Pablo teológico. ¿Dónde usted encuentra el Pablo teológico? En Hechos. Ese Pablo de Hechos por Lucas no es el verdadero Pablo, es un Pablo inventado por Lucas. ¿Qué significa? Que Lucas le ha puesto demasiadas capas. El Pablo verdadero, el hombre de carne y hueso, es el que aparece en sus cartas, en Gálatas, Corintios, Romanos. Entonces, usted haga su cruce. Por ejemplo, en Hechos dice que él debatía con los pitagóricos, los estoicos, los epicúreos, pero en sus cartas Pablo lo desmiente. Él dice, no, yo tenía mucho miedo de hablar. Entonces, ¿cómo nosotros conciliamos que Lucas lo pinta a Pablo como un gran orador, un hombre que habla demasiado, contra el Pablo humilde que dice, yo tenía miedo de hablar? Ahí tenemos un ejemplo. Otro ejemplo nosotros podemos revisar, ¿sí? En que dice que Pablo estudió bajo los pies de Gamaliel, pero ¿quién dice eso? Eso no lo dice Pablo, eso lo dice Lucas, o el autor del libro de Lucas, perdón, del libro de Hechos, que algunos dicen que es Lázaro de Betania, etc. Eso no viene al caso. Lo que viene al caso es saber la diferencia entre uno y el otro. No, por ejemplo, nos habla de que estudió bajo los pies de Gamaliel, Hechos, pero eso no es verdad. Pablo en Gálatas solamente dice que fue Peruchín de Peruchín, pero nunca Pablo en sus cartas siquiera sabe que existe Gamaliel. Entonces ahí tenemos otra diferencia más. Ahora, para añadir, en Gálatas 3 refuta a Hechos 15. Gálatas 3 nos muestra una pelea completamente fuerte entre Pablo, que defendía la no circuncisión, contra Pedro, Juan y Santiago, que defendía la circuncisión. Y esto es buscado maquillar, arreglar, endulzar en Hechos 15, en la cual dice que sí, que al final todo quedó bien, que amor y paz. Entonces, esas son las cosas, mi hermano Valdir, que nosotros tenemos que saber diferenciar, ¿no? Porque lo malo es que cuando nosotros hemos comenzado este camino,
no nos han explicado esas diferencias, nos han dado todo como que todo va así, digamos pues lineal, y no. Para eso justamente hay cursos, ¿no? Como Conflicto en las Comunidades Paulinas, Pablo no fue cristiano, de Pamela Eisenberg, etc. Hay un montón de literatura que puede ayudar a no solamente con el personaje de Pablo, como le digo, para que usted vea la composición de Abraham, Jacob y Moisés. Le recomiendo las clases 3, 4 y 5 de evolución de la Torá. Bien, entonces mi hermano Valir, espero que la duda suya ahora sí haya quedado completamente aclarada, ¿no? Y obviamente pues le agradezco por la misma y vamos a pasar a la siguiente pregunta. Bien, caballeros y damas, vamos a revisar alguna pregunta más que nos han propuesto en el grupo Movimiento Profético. Vámonos ahora a la República de Venezuela. Desde Venezuela, nuestro hermano Luis Rengel nos va a plantear las siguientes cuestiones. Dice, More Harold, ustedes señalan que el concepto del Nuevo Testamento y Antiguo Testamento son poco claros. Entonces, ¿cómo podríamos denominar a la colección de textos canónicos? Pregunta 2. ¿Los demás textos del Antiguo Testamento son parte del Tanaj o me equivoco? Y tercera pregunta, ¿y hacia el llamado Nuevo Testamento, cómo lo denominamos? Bien, partamos, chicos, siempre de la primera pregunta. El hermano nos pregunta cómo podemos denominar los textos canónicos. Bueno, a los textos canónicos se les denomina como sagradas escrituras. O sea, para no dividir en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, en general se le llama las sagradas escrituras, así, a nivel general. Ahora, la otra pregunta. ¿Los demás textos del Antiguo Testamento son parte del Tanaj o me equivoco? Bien. Ahí mi hermano Luis Rengel, justamente cuando se va a hacer la composición de lo que es el Tanaj, van a ver una serie de, ¿cómo sería la palabra? Una serie de requisitos. O sea, cuando ya han salido de Babilonia y están retornando a su territorio, se quiere saber cuáles son los criterios para realmente que ciertos libros ingresen en el canon. Me refiero en el canon del Tanaj, ¿no? Obviamente, uno de los requisitos es que haya sido escrito en el territorio de Israel. Es el primer requisito. Por eso el libro de Macabeos, el libro de Tobías, ¿no? El libro de Enoch, etcétera, no entran al canon. Me refiero del Tanaj. Hablemos del Tanaj. No entran al canon. Es el primer requisito. Después, el otro requisito que ellos cumplen es que tienen que ser escritos desde la deportación de Babilonia, o sea, desde el regreso de Esdras, o sea, tienen que partir de esa fecha. Si son posteriores o demasiado posteriores, entonces no entran al canon. Entonces, por esa razón, mi hermano Rengel, los libros que tenemos nosotros digamos así, en el canon judío, todos ellos han pasado justamente por esos requisitos, ¿no? Y los han cumplido. O sea, han cumplido con haber sido escritos dentro del territorio nacional y también han cumplido con el otro criterio de haber sido escritos después de la deportación a Babilonia. O sea, comprenden esos dos requisitos. Por esa razón es que los libros que tenemos ahorita en el canon judío son los que entran como libros canónicos, ¿no? Vamos a llamarle así. Ahora, referente, mi hermano, al Nuevo Testamento, entendamos nosotros que la persona que la va a definir como Nuevo Testamento es un hombre llamado Marción del Ponto, ¿sí? A este caballerito se le conoce como Marción el hereje, porque Marción va a buscar distanciarse de los judíos y va a decir, nosotros no queremos tener nada que ver con ese pueblo. Por lo tanto, así lo dice Marción, ojo, palabras de Marción. Ese libro del Antiguo Testamento es solamente para los judíos y a nosotros no nos tienen que mezclar con ellos. Por lo tanto, nosotros vamos a sacar una colección de libros que solamente sean para los gentiles. Y Marción le va a llamar el Apostolicón. Y en esta colección de libros, Marción va a excluir justamente todo aquello de Pablo. Va a haber una serie de cartas de Pablo. Va a excluir, por ejemplo, el libro de los Hebreos, porque es un libro que no le gusta a Marción, porque es un libro que eminentemente tiene mucha reminiscencia del judaísmo. También va a omitir a ciertos libros que dicen, no, estos libros no me convienen. Entonces, ¿por qué no sería muy correcto, mi hermano Luis Rengel, llamarle Nuevo Testamento? Primeramente, partamos que un testamento lo da una persona que va a fallecer. En este caso, digamos,
La persona que muere deja un testamento en favor de sus hijos. Ahora, si nosotros le dijéramos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, significa que el Creador ha dejado un testamento o ha dejado dos testamentos. Por consecuencia, el Creador ya falleció, porque se entiende que la persona que te deja un testamento es porque está a punto de morir, o si no es que ya se murió, puede ser también un testamento intestado, como le dicen en el derecho. Entonces, por eso, por esas dos razones no es correcto llamarlo. Primeramente, porque el caballero que hace esta división es Marción del Ponto. Y en segundo punto, porque nuestro creador no está muerto. Por eso dos razones no sería muy correcto llamarle Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Si bien en el mundo académico siempre lo van a definir así por una cuestión de facilidad, acá viene justamente la contrarrespuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos denominar? Bien, ahí mi hermano, por ejemplo, ya voy a hablar desde el punto de vista confesional. La escuela de los Netzaritas, del doctor Dan Ben Abraham, le llaman código real. ¿Por qué le llaman código real? Porque le dicen que son las cartas de su majestad el Mesías. Ya. Me parece interesante el nombre. ¿Por qué código? Porque contiene justamente memoria de escritos. ¿Por qué real? Porque es de su majestad Yeshua. Entonces, eso es interesante. Ahora, el movimiento narrativo le llama Kitbet al-Midin Rishonim, los escritos de los primeros discípulos. ¿Qué significa? Que esos discípulos no dejan de ser judíos, siguen siendo parte del pueblo de Israel. Y eso tiene una connotación importante, porque ni Pedro, ni Pablo, ni Juan se sintieron nunca cristianos. Todos ellos siguieron yendo al templo, incluso después de la muerte del maestro, y siguieron practicando su judaísmo. Entonces, no sería correcto llamarle Nuevo Testamento. Como le digo, los netzaritas le llaman, ya hablando teológicamente, le llaman Código Real, los Nazratim le llaman Kitbet al-Midin Rishonim, escritos los primeros discípulos. Otras personas le llaman escritos nazarenos, también por ahí he escuchado que le llaman el Talmud nazareno o el Pirkei Avot nazareno. Entonces, pueden haber una serie de diferencia de nombres, ¿no? Por ejemplo, yo estaría más de acuerdo, y esto ya es un criterio muy personal, en decirle escrito de los primeros discípulos, porque se entiende que ellos son discípulos del Mesías. Entonces, de esa manera, mi hermano, espero haberle respondido a la pregunta, añadiendo que la clase número 5, en el curso de profetismo que estamos llevándolo encerrado, vamos a ver cuáles han sido las cláusulas y los criterios que se han manejado para determinar justamente que ciertos libros entren en el canon del mal llamado Nuevo Testamento. Entonces, de esa manera respondemos a la pregunta. Bien, vamos a retomar las siguientes preguntas, estimados amigos, bastante importante. Ahora vamos a ir a la pregunta que va a continuar, ¿sí? Vámonos a la pregunta siguiente. Ya hemos respondido a la pregunta de Colombia, del hermano Valdir. También hemos respondido a la pregunta del hermano Rengel, ¿sí? Las tres preguntas de mi hermano. Y ahora vamos a responder las preguntas del hermano José Vázquez, ¿no? Nuestro hermano José Vázquez es de México, a quien enviamos un abrazo, a nuestros hermanos mexicanos, sobre todo a nuestro hermano, por la pregunta que va a plantear. Muy importante para entender justamente todos estos contextos. Bien, dice, buen día, mi estimado profesor Harold. Los mandamientos que Hashem le dio a Moshe Rabbeinu, ¿cómo es que son asimilados a los dichos de otras etnias? A ver, mi hermano, quiero entender bien la pregunta. O sea, pareciera la pregunta que los mandamientos del Creador son asimilados por otras etnias. Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles son las etnias que han asimilado los mandamientos de Dios? No, más bien es al revés. Es todo lo contrario. Lo explico desde el punto de vista académico. En la clase del día domingo que hemos tenido y hemos visto la evolución de la ley oral, de las leyes orales, de los pueblos, las tribus, hemos hablado del código de Hammurabi, ¿no? Y cómo del código de Hammurabi se toman máximas para lo que van a ser justamente la composición de la Torá. Tenemos el ojo por ojo, tenemos, etcétera. Hay un montón de puntos que hemos dado en la clase, incluso en las diapositivas que hemos entregado. Le pido que usted revise la parte donde hablamos de Hammurabi y lo compare con la Torá. Entonces la pregunta es, ¿cuál es primero? ¿La Torá escrita o el código Hammurabi? Definitivamente el código Hammurabi es mucho más antiguo, por donde se examina. Entonces es al revés. No sería que los mandamientos han tomado, no. Sería más bien la pregunta así, mi hermano. ¿Cómo de otras etnias han sido tomadas, han sido asimilados los mandamientos del Creador? Ahí es distinto.
Ahí es distinto porque obviamente se va a analizar las influencias que ha habido, como dije, no solo con el código de Hammurabi, ¿no? También ha habido influencia de los egipcios, ¿no? De todas maneras los egipcios han influenciado, también los babilónicos han influenciado, ¿no? También los persas. Entonces eso es lo que nosotros, mi hermano, tenemos que entender. Nuevamente vuelvo al punto, no confundamos lo espiritual con lo académico. Lo espiritual tiene que estar en la iglesia, en la parroquia y en la sinagoga. Lo académico desde el punto de vista de las ciencias, filología, arqueología, historia, sociología, antropología, religiones comparadas, etcétera. Entonces, no podemos mezclar las dos cosas porque no es lo mismo. Si usted me pregunta desde la fe esto, la respuesta es sencilla. El Creador solamente le dio sus mandamientos al pueblo de Israel y se acabó. Del punto de vista de la fe. Porque el Midrash dice que le ofreció la Torá a diferentes pueblos y solamente Israel aceptó los mandamientos de Dios. Ya. Punto de vista espiritual. Punto de vista académico, no, señor. Esto no fue así. Esto recién viene en Babilonia y después en Babilonia se tomaron conceptos del código de Hammurabi, se tomaron conceptos de los egipcios, se toman conceptos de los babilónicos y en base a eso se redacta finalmente el producto llamado 5 libros de Moisés o Pentateuco. Entonces, esa sería, mi hermano, la respuesta. ¿Sí? La respuesta no es que las etnias asimilan los mandamientos, es al revés, hablando académicamente. Es que lo que va a ser futuramente el pueblo de Israel, o sea, lo que son las tribus semíticas, van a asimilar de otras etnias, obviamente, sus leyes, ¿no? Porque obviamente están en contacto con otras leyes. Entonces, ahí entra el punto que no mezclemos lo espiritual con lo académico, cada uno en su respectivo lugar y en su respectivo punto. Entonces ya lo acabo de decir, mi hermano, es al revés. La pregunta es al revés. Es que el pueblo de Israel o las tribus semíticas toman de otras culturas diferentes normatividades, diferentes festividades, ¿no? y diferentes costumbres. Entonces, eso es un punto a tener en cuenta. Pregunta número 2 que también es importante. ¿Fueron acomodadas para que se entendieran y se aplicaran de la misma forma? No, mi hermano. Hemos explicado en Evolución de la Torá, le recomiendo revisar la clase 2, pero acá lo voy a soltar de manera muy escueta. Lo siguiente. Si en el preexilio el ojo por ojo decía, si tu enemigo te saca un ojo, sácale un ojo, lo digo a manera de ejemplo, entonces en el preexilio se entendía que literalmente había que arrancarle un ojo. Eso puede sonar bárbaro, puede sonar brutal, bestial para nosotros en este momento del tiempo. Pero en ese momento del tiempo de hace casi como 5.000 años no lo era, sino que la gente se escandaliza. Pero no tiene por qué escandalizarse, era otra sociedad, era otro momento del tiempo. Estaban ellos bajo el sistema esclavista, ahorita nos encontramos bajo el sistema capitalista. Entonces, cuando hablamos, mi hermano, de un acomodo, es que ellos cuando ya entran en Babilonia van a decir, no es posible que nos comportemos como unos bárbaros, que si me hacían perder un ojo, yo le quite el otro ojo. No, ya ahora, por Esdras y la gran asamblea, si alguien te saca un ojo, entonces tú tienes que pagar una compensación económica por ese ojo. O sea, ya no implica que por un ojo yo te arranco salvajemente el otro ojo y misericordiamente. No. Si yo te hice perder un ojo, entonces yo tengo la obligación moral, ética, de retribuirte económicamente por ese ojo. Por eso que cuando se lee actualmente muchos comentarios del pueblo de Israel referente a su libro sagrado, ellos dicen, ¿no? El ojo por ojo no significa sacarte un ojo, pero eso no es correcto desde el punto de vista cultural e histórico. Si nosotros analizamos cómo se comportaban esas tribus de ese lugar de ahí, pero que después de Babilonia se hacen reformas, se replantea, ese es un cantar diferente. Entonces, mi hermano, van a ser acomodados debido al tiempo. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel ya es deportado de su tierra y son esparcidos por el Imperio Romano, recuerde que ya no hay esclavismo porque ya no hay un esclavo que tiene que servirte una cantidad de años y tú tienes que liberar antes del jubileo. En este caso ya no hay esclavos. Entonces va a tomar otra matiz. En algunos casos van a decir, no, eso ya queda anulado. Entonces, las leyes, vamos a llamarlas así, algunas que se practicaban en la tierra de Israel van a dejar de ser practicadas, como dije, como el caso del Yobel, ¿no? Porque eso solamente aplica al territorio nacional pero fuera del territorio nacional no, pues, ¿no? Entonces son puntos que nosotros hay que entender, que como toda sociedad,
Las leyes tienen que ser flexibles en el sentido de que tienen que acomodarse a la nueva cultura, ¿no? Por ejemplo, para que usted entienda, a la persona que cometió adulterio en el pueblo de Israel se le apedreaba antes, ¿sí? Pero la pregunta es actualmente en Israel, ¿a cuántas mujeres adúlteras apedrean? A ninguna. Pero si usted se va a los pueblos árabes que practican el Islam, ahí sí siguen apedreando, porque ahí rige la ley Sharia. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que tanto en el pueblo de Israel, o sea, el judaísmo y también en el cristianismo, no se apedrea ya a nadie por ese tipo de cosas, ¿no? Pero hay pueblos como el Islam que todavía lo siguen aplicando. Entonces, se entiende que las leyes tienen que evolucionar en tiempo, momento y espacio. Cuando digo evolucionar, me refiero a la manera de aplicar esa ley en un nuevo contexto del tiempo. ¿Ya? Entonces, mi hermano, espero haberle respondido a las dos preguntas de manera satisfactoria. Y ahora quiero ir a otro grupo de preguntas. En el grupo Moria, que es un grupo que estamos administrando, la hermana Yanis Ladies García, bueno, no sé si será nombre caballero o dama, me disculpan ustedes, no lo sé, solamente diré el participante o la participante, nos hace la siguiente pregunta. Dice, ¿por qué Yeshua tuvo que dar su vida por la redención de nuestros pecados? Bueno, acá ya entra un aspecto bastante teológico que hay que nosotros analizar. No, primeramente, señores, hay que preguntarnos lo siguiente, ¿no? Voy a borrar esta pizarra, ¿sí? Y voy a poner otra para que nosotros podamos analizar el tema del maestro y después las razones de su muerte. Bien, entendamos que en Nicea, y lo tengo que poner por acá, y usted está en la obligación de investigarlo, ¿sí? No crea todo lo que decimos, pero sí investigue todo lo que nosotros le podemos alcanzar para que el tema quede mucho más claro, ¿no? A partir de Nicea, chicos, para adelante se va a plantear muchas teologías, muchas cosas que van a ser muy importantes. Entre ellas, ¿qué representa la muerte del maestro? Entonces vamos a poner acá en este círculo Nicea y vamos a poner acá judaísmo o pueblo de Israel. Vamos a ponerlo así para que se pueda entender, para que se pueda entender. Queremos que la idea quede bastante clara por acá. Bien, comencemos con lo siguiente. O fe hebrea vamos a ponerla acá, pues, para que se entienda mucho mejor todavía. Bueno, hay que preguntarnos lo siguiente. Obviamente Nicea pertenece a lo que va a ser ya la religión imperial, si no perdamos nunca eso de vista. Religión imperial, ¿ya? Recuerde que en la religión imperial, Constantino con su gente querían unificar el imperio bajo una sola religión para que no haya, digamos, descontento entre su gente. Entonces, en lo que Constantino va a buscar es unificarla. Ahora, hay muchas cosas que nosotros tenemos que pensar acá. El concepto de la muerte vicaria, eso tengo que ponerlo por acá, negro, ya, le ponemos acá la muerte, ¿sí? Vicaria. Bien, pensemos algo. La muerte de los semidioses, de los héroes en la mitología griega que daban su vida por otros, es algo normal en el mundo romano. Voy a poner acá mejor greco-romano, porque se entiende que la palabra greco-romano es una combinación de ambos, ¿sí? Vamos acá, greco-romano. Bien, con el rabino Joel, un amigo y colaborador del grupo Moria, y de hecho, para los hermanos que participan en nuestro grupo Moria, él ha dejado una serie de 12 videos en los cuales desmiente que el maestro muera por todas las personas. Pero yo voy a dar solamente acá algunos alcances que tienen como objeto aclarar esto. Bien, decíamos, la muerte vicaria es algo normal en el mundo greco-romano. Por ejemplo, quiero citar algunas cosas que yo dije en las conferencias con el rabino Joel. Una de ellas es la siguiente. Hablemos un poco de la mitología griega y del mundo griego. Cuando Agamenón, señores, caballeros y damas, quería ir para Troya, le faltaba tener vientos, porque no tenía los vientos favorables. La mitología nos enseña que él sacrificó a su hija
y su hija tuvo una muerte vicaria para permitir que las tropas griegas crucen de Grecia hasta Troya. ¿Sí? Ese es un primer ejemplo para que usted vea. Ahora, tenemos otro caso. Usted se recuerda mucho la mitología de Perseo y la Gorgona, ¿verdad que sí? ¿Se recuerda usted que para que la reina evitase que el monstruo Kraken destruya ese lugar, sacrificaron a la reina, la amarraron con cadenas, creo que es la reina Andrómeda. Entonces tenía que morir la reina por los pecados de todos los demás. Entonces, fíjese que esos conceptos vienen del mundo grecorromano, ¿sí? Ahora yo le hago a usted la siguiente pregunta. Acá, en lo que es febrero, voy a poner lo siguiente. Ejemplos, vamos a ponerlo así. Ejemplos de muertes vicarias. Porque fíjese usted, y entramos acá a la parte teológica, ¿sí? Ejemplo de muertes vicarias. ¿Podría citarme usted, lo digo de manera general, no de una manera desafiante, cuántos ejemplos de muertes vicarias existen en el Tanaj? Ponemos acá. Se entiende que dentro del Tanaj tenemos tres bloques, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. Sí, acá vamos a poner, permítanme. Tenemos nosotros la Torá, correcto, tenemos los Ketuim y tenemos los Nevi'im. Bien, pregunta. ¿Cuántas muertes vicarias aparecen en la Torá? ¿Cuántos hombres mueren por todos los demás? ¿Cuántos hombres mueren por todos los demás en los escritos? ¿Cuántos hombres mueren en todo lo demás por los profetas? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros entender que este concepto de un ser humano que muere por toda la gente del mundo no viene de un pensamiento hebreo, viene de un pensamiento greco-romano? Por eso yo le pido a usted, si usted tiene dudas, vaya usted investigue eh, en el Tanaj o en la fe hebrea, ¿cuántos ejemplos de muertes vicarias de que un hombre tiene que morir por todos tus pecados? Y de hecho Ezequiel dice, el padre no morirá por los hijos, ni los hijos morirán por los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, el tema de la muerte vicaria para, bueno, no sé si es varón o dama la persona que nos ha hecho la pregunta desde Cuba, eh, viene justamente desde Nicea, o sea, viene justamente también de esta cultura greco-romana en la cual tiene que haber un solo hombre que muera por los pecados de todos. Y cuando decimos todos, hablamos de toda la masa de gente. Ahora, en los evangelios, también le invito a que usted revise algo revelador. Y fíjese lo que los evangelios dicen o ponen en boca del maestro, que es muy interesante y guarda concomitancia con la fe de un judío del segundo templo. Dice, yo no soy enviado, fíjese, sino a las, y lo pongo con mayúscula, ok, perdidas, ¿sí? Voy a agrandarlo de un minutito, ok, de la casa de Israel. Fíjese que la casa de Israel, caballeros y damas, comprende 12 tribus, ¿no? Entre las cuales no estamos los gentiles. Entonces, cuando el maestro dice, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, se entiende que la misión y la visión del Mesías no es para todo el mundo. Porque fíjese que el único pueblo que ya nos habla de Mesías de manera más constante es Israel. Si bien es cierto en el zoroastrismo persa se habla de Saoshiyán, pero digamos que después de eso quien nos habla con mayor fuerza es el pueblo de Israel, que obviamente que sale del estilo babilónico. Entonces fíjese que si el maestro dice yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, la pregunta sería, ¿adentro de esa casa de Israel estamos nosotros? Eminentemente no, porque no somos judíos, ¿se entiende? Entonces el maestro está hablando para esa generación, para ese pueblo, para ese momento, en el que estaba justamente este pueblo descarrilado. Sabemos que por eso viene la instrucción en el año 70. Revise usted Antigüedades de los Judíos, Historia de los Judíos. Yo sé que estos señores es muy doloroso de decirlo, pero alguien tiene que decirlo. O sea, siempre hay que cuestionarnos nosotros todo.
No lo digo por ofender ni hacerle sentir mal. Yo lo digo por el hecho de que usted, estimado amigo, amiga, hermano, hermana, siempre está usted en la obligación de hacer un análisis. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué Yeshua tuvo que dar la redención de nuestros pecados? Bien, la pregunta es, esta premisa, ¿bajo qué enfoque es? Es bajo un enfoque grecorromano. Porque, repito, la tradición judaica, revise usted, no nos habla de que Abraham muere por los pecados del mundo, o Jacob muere por los pecados del mundo, o Moisés muere por los pecados del mundo. Nadie muere por los pecados del mundo. Tenemos una suerte de líderes en el pueblo de Israel, jueces, profetas, reyes, los cuales están encargados de su pueblo, no del mundo, porque América ni era descubierta, señores. Ni siquiera se sabía todavía en ese momento el tiempo que existía América. Entonces nosotros repetir esta premisa es repetir lo que dice la Iglesia Católica. Pues. Obviamente hacemos nosotros que en Nicea, a partir de ahí vienen los demás concilios y al maestro, al ser humano de carne y hueso, lo convierten en un Dios y lo van a canonizar. Ahora, otra pregunta distinta sería ser, ¿cuáles fueron las razones para que muera el maestro y qué significaría desde el judaísmo la muerte del maestro? Primero, diríamos nosotros que las razones de la muerte del maestro desde el punto de vista de los sacerdotes, ese momento de los Kohanim, fue digamos, un punto de vista de que él tenía que morir por lo que se conoce como blasfemia, el delito de blasfemia, ¿no? Y proclamarse rey de Israel. Por esos delitos, el Sanedrín lo condena a muerte, me refiero, hablando teológicamente dentro del relato. Roma, ¿por qué lo crucifica? Por sedición y revolución contra el Estado. Fíjese que todo aquel que se declarara Mesías en ese momento del tiempo era un revolucionario. Voy a revisar usted la parte sociológica, el movimiento mesiánico de ese momento del tiempo no era de que, mesiánico por el Mesías. No, eso es falso. El movimiento mesiánico en ese momento del tiempo era un movimiento guerrillero, independentista y armado hasta los dientes, porque estaban buscando reivindicar la independencia de su país. Entonces, ya sabemos las razones por las que lo mataron tanto en el Sanedrín, buscaron su muerte y el Imperio Romano lo asesina. Ahora viene la contraparte. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros entender la muerte del maestro? Bueno, si nosotros pensamos como él, como un judío, entonces fíjese que él está muriendo por todo el mundo como judío. Repito, como judío. Como judío, él tiene que morir, obviamente, primeramente como líder de su nación. ¿Por qué líder? Porque el Mesías es un rey, es un guía, en este caso el que tiene corona. Entonces se entiende que él está muriendo, ¿sí? Justamente por defender los mandamientos de Dios, básicamente. ¿Por qué razón? Porque él era un maestro de a pie. Él enseñaba a través de una pedagogía, vamos a llamarla así, midrásica, por eso tiene parábolas. Pero sus enseñanzas eran apocalípticas, o sea, eran cercanas al Qumran. Por eso muchos eruditos dicen que Yeshua era un judío apocalíptico. Por esa razón, no era plausible que lo dejen con vida, ya que el maestro era muy peligroso para ¿cómo se puede decir?, para el Imperio Romano, ya que si bien es cierto, el maestro no te hablaba directamente de ir a las armas, te hablaba de una libertad interna. Entonces voy a hacer una comparación, salvando las distancias, espero que se entienda la pedagogía de la comparación que voy a hacer. Fíjese usted que hablando de Gandhi, y ya me va a entender usted después el por qué pongo el ejemplo, en el caso de Gandhi, él fue peligroso para Inglaterra porque él pidió una revolución pacífica. Y eso puede sonar medio raro, porque Gandhi le pidió al pueblo hindú que no le compre productos a Inglaterra. Y de esa manera Inglaterra les iba a dar su libertad. Entonces Yeshua, Jesús de Nazaret, si usted lo quiere llamar así, nunca le pidió dar al pueblo judío ir a las armas. Le dijo, si alguien te da un cachetadón, dale la otra mejilla. Si alguien te pide que camines una milla cargando su capa, tú camina dos, ¿no? Ama a tus enemigos. Entonces, la revolución, lo quiero poner en esos matices, fue una revolución interna, en la cual buscaba una elevación de conciencia, con la cual la muerte del maestro tenía por objeto devolver a los judíos, que estaban en ese momento del tiempo, de un camino de una falsa religiosidad a un verdadero sentido espiritual. Por eso que cuando él está colgado, y lo cito a manera de ejemplo, y es necesario que usted lo revise desde el punto de vista antropológico,
él dice, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si usted va a los salmos, continúa, ¿por qué está lejos de ti mi salvación, Dios de mis padres, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, cada palabra que él hace en el madero lo está haciendo como rabino. ¿Para qué? Para que el pueblo que está abajo mirándolo colgado puedan repetir esas palabras que él está diciendo como rabino y las puedan interiorizar. Entonces, la muerte del maestro no tendría una connotación salvífica de que él murió por todos. Porque esa razón, les repito otra vez, esa razón de que el maestro muere por todos, voy a dejar de compartir y volver a la pizarra actual, ese es un concepto más greco-romano. Yo sé que esto fastidia, molesta, incomoda, pero es necesario nosotros decirlo. Si usted, mi hermano, dice que no es así, bueno, usted tiene que demostrar, no a mí, a usted mismo, porque finalmente usted no tiene nada que demostrarme a mí. Tiene usted que demostrarse a sí mismo cuántos ejemplos de muertes vicarias hay en el Tanaj. Si no tiene usted ni tan siquiera una muerte vicaria en el Tanaj, entonces no puede usted alegar que este concepto de muerte vicaria que viene del mundo greco-romano aplica al maestro. Y la segunda pregunta, un judío como el maestro Yeshua, que viene de la Gran Galilea, que es un lugar bastante revolucionario, con tendencias apocalípticas, tendría razón de que él piense en toda la humanidad, que piense pues en los mongoles, que piense en los vándalos, que piense en los vikingos. No, pues, él lo dice claramente, yo no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, para nosotros, esto es un conflicto muy fuerte cognitivamente, porque nosotros hemos crecido en esta cultura occidental, con la cual nuestro maestro muere por todos nosotros. Pero desgraciadamente, si nosotros lo vemos como lo miran los judíos, sobre todo desde hace 2000 años, los judíos del Segundo Templo, y cómo pensaban los judíos galileos, y el maestro era uno de ellos, entonces caeremos en cuenta que la teología que nos ha dado la Iglesia de Roma es una teología bastante más adecuada para que se dé el concepto de los semidioses. Por ejemplo, Hércules muere y va a los cielos. Y hay un montón de héroes en la mitología que se mueren y se van a los campos elíseos. También está Agamenón, entonces, o perdón, Menelao. Entonces, la lista es interminable. Por eso, nosotros, al estudiar el mal llamado Nuevo Testamento, tenemos que entender que este hermoso libro tiene un montón de teologías. Y nosotros tenemos que pasarle con el colador para quitar esas teologías y sacarlas y quedarnos realmente con aquello que pudo haber creído el maestro. Y eso que pudo haber creído el maestro, señores, se va a vincular con lo que creía un judío del Segundo Templo. Un judío, pero no de Jerusalén, porque el maestro no es del sur, él es del norte. Un judío galileo, del norte, de allá. Si nosotros entendemos cómo pensaba esa gente, entenderemos recién cómo habría pensado nuestro maestro. Porque recuerden, los evangelios son teológicos, no históricos, ¿sí? Entonces, bueno, espero haberle respondido a la hermana o al hermano de Cuba. Le agradezco la pregunta, ha sido más en función a la parte teológica y ahora vamos con el hermano Sandy de República Dominicana. Bien, el hermano Sandy nos hace la siguiente pregunta basada en una premisa eh, de una prestigiosa casa de fe. No voy a decir el nombre, pero hay que tener respeto por los demás. Solamente se menciona la premisa y se hace el análisis. Dice, las relaciones sexuales prohibidas no lo son solamente para el pueblo de Israel, sino también para todos los hijos de Noah. Dentro del mandamiento dado a los hijos de Noah de no cometer adulterio, también están incluidas todas las relaciones sexuales fuera de un pacto matrimonial entre hombre y mujer registrado ante las autoridades competentes. Bien, en base a esta glosa, nuestro hermano Sandy, de República Dominicana, pregunta, ¿podría explicarme sobre las autoridades competentes? Mire, la verdad, mi hermano Sandy, que el autor de este artículo que usted ha leído, él tiene el concepto de los Benei Israel y Benei Noah, que significa que hay una Torá para el pueblo de Israel y hay solamente 7 leyes para los gentiles, ¿no? Lógicamente, eso no tiene ningún sustento histórico. Estos cercos rabínicos vienen después de la época de Esdras, para evitar las conversiones en masa. Entonces, para este punto de vista, mi hermano Sandy, las autoridades competentes serían los rabinos, porque los rabinos van a regir tanto en las comunidades judías como a los Benei Noach. Entonces, las autoridades competentes tienen que ver con todo lo que es designado por los rabinos. Entonces, en este caso, mi hermano Sandy, yo no estoy de acuerdo. Porque, como repito, estas leyes de Noé van a ser creadas teológicamente después de la deportación a Babilonia. No va a encontrar usted en el hebreo que diga, Vayomer Adonai el Moshe,
Sheva Mitzvot Benei Noach. Estas son las 7 leyes que le dio el Eterno a Moisés para los hijos de Noé. Eso no existe. Por lo tanto, es un constructo teológico. Pero es la posición de este maestro con esta enseñanza, la cual, bueno, yo no comparto, sinceramente, les soy honesto, no lo comparto. Porque para mí, crear hijos de Israel, hijos de Noé, es crear un apartheid. Un apartheid es cuando uno divide como racialmente, segregacionalmente a un grupo y al otro. Entonces, las autoridades competentes para este punto de vista, que yo sé quién es, pero no lo voy a decir, es justamente crear dos castas. Una casta para el pueblo judío, ¿vale? Así, y otra casta para los gentiles que quieren formar parte del pueblo judío, pero que nunca lo van a formar porque solamente tienen que quedarse en el estatus de Bnei Noach. Entonces, bueno, espero haberle respondido a la pregunta. Hermano Sandy, le envío un abrazo hasta República Dominicana. Y vamos a la pregunta del hermano Berman Gutiérrez. Creo que viene de Estados Unidos del hermano. También participa en el grupo Moria. Vamos a revisar sus preguntas. Bendiciones. Quizás me ayuden con la siguiente pregunta. Respecto al Dios El y al Dios Yahweh, fíjese que no le pongo las 4 letras. Yo le pongo a propósito de esta manera. ¿Por qué razón? Porque, bueno, yo lo digo, señores, y lo digo abiertamente, yo no pronuncio el nombre del Padre Celestial por respeto y también por cuestiones personales. Por eso, a propósito, acá no le pongo el tetragramatón, le pongo así como usted ve en pantalla. Bien, dice, respecto al pacto del Dios y del Dios Yahweh, algunos mencionan que eran dioses paganos, incluso en algunos geográficos sale el tetragramatón relacionado al paganismo. Bueno, primero, hermano Berman, entiende usted que hay dos caminos. Hay un punto de vista espiritual, teológico, y hay un punto de vista académico. En el punto de vista espiritual son los nombres del mismo Dios, el Padre Celestial, y se acabó. Pero salgamos de la parte espiritual y entremos en la parte académica. En la parte académica se dice que existían 70 dioses, entre los cuales el padre de ellos era el dios El y tenía su esposa. Algo así como un Zeus cananeo con su esposa, padre de dioses más chiquititos. Y uno de esos hijos de ese dios El, en la mitología cananea, era este dios Yahweh. Por eso le pongo, señores, de esa manera. Bien, excusen, estimados amigos, lo que pasa es que a veces hay algunas interrupciones. Bueno, vamos a volver a la pregunta del hermano Berman, decíamos. Eh, entender, entender que para este pueblo vamos a compartir pantalla, lo voy a explicar de manera muy somera, porque de hecho estos temas nosotros lo hemos explicado en las clases que damos encerrado. Acá solamente voy a hablar de una manera somera, obviamente también pues invitando al amado pueblo que desee capacitarse más al Instituto RC, a los diferentes cursos que damos encerrado con el profesor Yosef. Obviamente se da sus certificados, se da el video, se da las grabaciones, se da los PDFs, y son temas ya más especializados. Bueno, diríamos rápidamente que había un dios llamado el dios El, que tenía su esposa llamada Asherah, y estos tenían en total 70 hijos. ¿Eh? Para que se entienda, vamos a poner por acá. Vale. Ellos tenían en total 70 hijos. O 70 dioses más pequeñitos. Ahí vienen los famosos 70 dioses. Y que esos 70 dioses pertenecían a cada pueblo. O sea, vamos a poner así. El pueblo 1 tenía al Dios 1. El pueblo Dios tenía al Dios 2. El pueblo 3 al Dios 3. El pueblo 4 al Dios 4. Entonces voy a ponerlo acá para que se pueda entender. Ya, para que se pueda entender. Digamos, los filisteos tenían, por acá, ahí, tenían como dios a Dagón. ¿Ya? Y se entiende que Dagón era uno de los 70 hijos de estos dioses del mundo cananeo. Sabemos nosotros que habían también otros dioses, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que los moabitas, es un ejemplo nomás, los moabitas adoraban a Kemush. Y vamos a notar así varios dioses, entre los cuales ya se dice que en este caso el pueblo de Israel, así se dice en varias literaturas, tenía como dios regional a este dios. Pero no lo voy a poner yo las 4 letras para no ofender, solamente lo voy a poner así para que ahora sí ya no tenga nada que ver con las 4 letras. Esto lo estoy poniendo a propósito. Ahora, y se supone que el pueblo de Israel adoraba a este dios. Por eso el hermano Berman dice que aparecía el nombre de él y también el nombre del creador
en algunas, ¿cómo se dice? En algunas monedas, ¿no? En algunos vestigios, en lugares geográficos. Y nosotros diríamos que desde el punto de vista de la academia es correcto, ¿no? Porque todavía no había la existencia de un Dios universal, sino eran pequeños dioses de manera regional. Entonces, mi hermano Berman, le recomiendo que usted pueda revisar Instituciones del Antiguo Testamento de Roland de Vos. Ahí le va a aclarar mucho más el panorama. Bien, la parte 2. Un dracma de la provincia persa de Yehud de Medinata probablemente representa a Yahweh. Yo le pongo así a propósito, ya lo he dicho. Sentado en un trono solar alado con ruedas. En efecto, como le mencionaba, en el mundo antiguo se pensaba que habían 70 dioses. No había un concepto monoteísta como el de ahora. Había un concepto de una monolatría, o sea que había unos dioses principales, tenían sus 70 hijos y también habían otros seres celestiales. Pero lo que usted tiene que caer en cuenta, estimado Berman, es no confundir las cosas. Si usted se va a poner a analizar esto desde las ciencias bíblicas, está siguiendo un camino bastante académico. Si usted lo va a analizar de la parte espiritual, usted tiene que analizar justamente que estos solamente van a ser atributos de un único Dios y que fuera de ese Dios no hay otro Dios. Entonces separemos lo académico de lo confesional. Dos cosas diferentes, dos caminos diferentes que no se tienen que combinar, sino que tienen que estar cada uno pues en su respectivo lugar, ¿no? Bien, entonces de esa manera ya he respondido por qué este Dios, él y el Dios Yahweh son dioses paganos, ¿sí? Bueno, así se le llama pagano porque se entendía que eran de otros pueblos, ¿no? Y la palabra pagano viene de pago, ¿no? Y obviamente pago era como aldeano, entonces era una manera despectiva de llamar a estos pueblos. Entonces, bien, de esa manera respondo, amigo Berman, a la pregunta tan importante que nos has hecho, ¿no? O sea, se entiende que sí, bajo un contexto académico sí, bajo un contexto espiritual no. Bajo un contexto espiritual solamente hay un solo Dios y se acabó. Entonces ahí entran las diferencias que hay que hacer, ¿no? Bien, habiendo acabado esa pregunta, voy a saltar a la siguiente y esta era la pregunta a un seminario. El hermano Melvin Marte pregunta, bendiciones, ¿me pueden ayudar con esto? El nombre de Dios, Yud-Hei, Bab-Hei, Elión, etcétera, ¿cuál es el origen? Bien, acá también, amigo Melvin, hay que diferenciar, como le decía al hermano Berman, dos cosas. Si nosotros lo analizamos de la parte espiritual, ontológica, nosotros vamos a entender que el nombre de Yud-Hei, Bab-Hei, el nombre del Shaddai, Elión, ¿no? Etcétera, son solamente atributos del Dios único. Pero, si lo analizamos desde el punto de vista de la academia, vamos a notar nosotros que tiene otra matiz. Decíamos, amigo Melvin, que van a tener otra matiz, ¿no? ¿Cuál es esa matiz que va a tener? Bueno, lógicamente nosotros sabemos que habían pueblos confederados, que más adelante esos pueblos confederados van a ser llamados Israel, y que los títulos que son el Shaddai, Elión, Olam, etcétera, pertenecían en el mundo antiguo a diferentes dioses, con diferentes orígenes. Y de hecho dijimos en el seminario en el cual tú has participado, que nos invitó el apreciado, distinguido y ilustre doctor Paulino. Sí, el doctor Paulino nos invitó a este seminario a darlo un sábado, en un seminario de esto, y dijimos claramente que el nombre de Yud-Heh-Vav-Hei venía justamente de la parte de Dom. Justamente las mismas escrituras dicen que el Eterno viene de Dom. Entonces, el origen del nombre de este creador eterno viene de Dom, repito, desde el punto de vista de la academia, ¿sí? Entonces, ese sería el origen, Melvin, de Yud-Heh-Vav-Hei. Lógicamente, el Yom, el Shaddai, el Olam van a ser dioses de otras culturas, pero que más adelante a todos esos dioses en la reforma de Esdras van a decir no. No es que haya todos esos dioses, solamente hay un solo Dios, es Yud-Heh-Vav-Hei, y los títulos de León, el Shaddai, Olam, etcétera, etcétera, van a solamente ser atributos del Padre Celestial. O sea, va a haber una revolución. De una monolatría, cuando se entra a Persia, se va a tener el pensamiento de un único Dios, como los zoroastrianos, y de un Dios del mal. En este caso, el Dios principal del mundo persa era Ahura Mazda.
y el dios del mal era llamado Angriman o Angrimanyu. Entonces ellos van a decir, entonces no hay toda esa figura de dioses. Entonces no es Ahura Mazda, es Yud-He Bab-He. Y no es Angriman Angrimanyu, es el Satán. ¿Se entiende? Y así va a comenzar la evolución de todo esto. Repito, amigo Melvin, esto va a ser desde el punto de vista de la parte académica. En la parte espiritual, los rabinos, pastores, clérigos, sacerdotes van a decir, esto no es así. Entonces, nosotros no tenemos que incomodarlos a ellos. Recuerden, al maestro espiritual hay que preguntarle cosas espirituales. Al arqueólogo, cosas arqueológicas, ¿no? Por ejemplo, yo, digamos, a un albañil no le voy a preguntar de física, pues, ¿no? Es imposible. A un químico no le voy a preguntar, pues, no sé, de cosmetología, ¿no? O sea, como bien diría el dicho, zapatera tus zapatos. Si tengo a un rabino, a un pastor, a un sacerdote, le preguntaré las cosas del mundo espiritual, le preguntaré la trascendencia del alma, le preguntaré la elevación espiritual. Si yo tengo a un profesor tipo Thomas Romer, Adolf Reutemann, etcétera, no le voy a preguntar cosas como por qué existe el mal, ¿no? Esas preguntas no van a ese tipo digamos así, de eruditos, sino ya son otro tipo de preguntas, ¿no? Por ejemplo, cómo surgen los esenios, vinculación con los nazarenos. Entonces, lo que nosotros tenemos que caer en cuenta es separar las cosas, no combinarlas en una olla, sino separarlas y cada cosa en su lugar. Por eso siempre, chicos, es bueno trabajar de la mano con maestros espirituales y también con maestros de las ciencias bíblicas, ¿no? Por ejemplo, en el grupo Moriá, nosotros tenemos de los dos, tenemos en maestros espirituales, tenemos al rabino Joel, un maestro eminentemente, pues, que conoce la parte del judaísmo, también tenemos al Moré Meir, muy importante desde la Cábala, pero tenemos de las ciencias bíblicas al profesor Alonso Naranjo, al profesor Yosef. Entonces, la idea, señores, es siempre tener ese equilibrio, porque cuando no se tiene ese equilibrio y se maneja solamente las ciencias bíblicas, la gente puede terminar hasta siendo ateos. Pero cuando la persona únicamente se dedica a la parte espiritual, termina también en el fanatismo irracional. Entonces la idea no es ser ni un ateo, ni un fanático irracional. La idea justamente es ser una persona centrada y madura en saber que las escrituras tienen un proceso de evolución, composición, que la parte espiritual nos ayuda a caminar como mejores personas, mejores ciudadanos, y nos ayuda a buscar una conexión con nuestro Padre Celestial. Pero cuando nosotros decidimos estudiar las escrituras desde su proceso de composición, y acá voy a citar, y con esto voy a terminar, algo que comentaba siempre el profesor Salazar, Javier Salazar, en sus en vivo. El profesor decía lo siguiente, y es un consejo muy bueno, decía, para hacer teología, primeramente hay que comenzar con los papiros. ¿Qué significa? Yo agarro el Código Vaticano, el Código Sinaítico, etcétera, y comienzo a comparar esos papiros para ver en qué cosas coinciden. Una vez que yo tengo eso, me voy al idioma original, sea Nuevo Testamento griego, o sea Antiguo Testamento, lo tengo que decir de manera general así, arameo o hebreo. Después de que yo haga eso, recién hago exégesis en los idiomas originales. Después de eso, recién hago teología. O sea, la teología se hace al final. El problema es que aquí en América Latina se ha hecho al revés. Se ha comenzado con el análisis teológico y encima de una traducción, Reina Valera, Dios habla hoy, etc. Y después de eso, de esa teología, recién se hace exégesis, recién se va a la parte de los papiros, o sea, se hace las cosas al revés. Y no. Por eso hay que revisar la antigüedad de los pergaminos, de los papiros, sobre eso ver el idioma, ver los agregados, las interpolaciones, sobre eso recién hacer exégesis y hacer teología al final. Entonces, es en ese orden, señores, en que tienen que hacerse las cosas. Entonces, bueno, les agradezco mucho su participación en esta grabación. Les envío un abrazo desde acá de Lima, diciendo, señores, que yo respeto lo que ustedes crean. No estoy respetando lo que ustedes creen. Solamente estamos haciendo acá un análisis de las cosas. Lógicamente, usted está en la obligación de investigar las cosas y finalmente usted sacará sus propias conclusiones. Así que nos despedimos y estamos hasta una siguiente transmisión, si el Creador eterno así lo permite. Bendiciones y paz. Shalom.